La emplomadura de tubos es un sistema de unión de tuberías que, si bien en la actualidad prácticamente ha desaparecido, todavía sigue siendo imprescindible para reparar instalaciones que por su antigüedad no admiten ni se adaptan a las modernas aplicaciones industriales. Es entonces cuando la tradicional técnica de la emplomadura, muy difícil de ver hoy en día, hace acto de presencia. El plomo es un material que se lleva utilizando pues al menos 2000 años. En Zaragoza, además, tiene una larga tradición porque se sabe que hubo un acueducto que cruzaba el Ebro, más o menos donde está el puente de piedra actualmente. Ahí cruzaban dos grandes tubos paralelos que traían el agua a Zaragoza. Eran unos tubos bastante más gruesos que los que podemos ver a mi espalda y son la primera noticia, una de las primeras que se tiene de acueductos con plomo en Aragón. El plomo tiene una característica muy especial dentro de los metales y es que es muy maleable y además se funde a baja temperatura. Eso ha posibilitado que se pueda utilizar desde la más temprana historia, sobre todo para su uso en tuberías. En Zaragoza, el equipo de especialistas del ayuntamiento es hoy el encargado de realizar las emplomaduras de las viejas tuberías cuando éstas necesitan de una reparación. Vamos a hacer una emplomadura en una tubería de 750 porque 750 no existe ya. Entonces, la tubería que tenemos de fundición gris, pues claro, no hay otra forma de palmarla con una emplomadura. Pues esta técnica solo la conocemos nosotros. La emplomadura consiste en tapar una junta para que el agua no se vaya, punto. Una es como si fuera una goma más que es de plomo. Ahora se ponen gomas porque van enchufadas y se ponen... es plomo en vez de una goma. Para el emplomado, pues con 4 o 5 personas, porque tiene que estar uno haciendo el barro, el plomo, uno tiene que estar, y luego 4 personas, porque uno tiene que estar arriba, otro tiene que dar el cazo, y luego para poner la cuerda, como son diámetros muy grandes, pues claro, necesitas 3 personas. Mientras los operarios van conectando con manguitos las tuberías nuevas, comienza por su parte el proceso de emplomado cuyo primer e imprescindible paso es el limpiado de la tubería antigua. Limpiándolo para que al emplomarlo no haya ni suciedad alrededor y pueda enganchar bien y luego pues no llega a ninguna fisura para que se escape el agua. Se le quita todo el óxido para luego hacer la emplomadura. Tras la limpieza, la antigua tubería está lista para ser unida con la nueva. Proceso que, debido al peso de las piezas, ha de realizarse con sumo cuidado y precisión. La antigua pieza es más pequeña y, como era de esperar, deja una pequeña abertura que será tapada con la técnica de la emplomadura. Para ello, primero un operario prepara el buro, una arcilla arenosa, que en esta primera fase se coloca en la mitad que comprende la semicircunferencia inferior de la tubería. Entonces, con este pequeño muro que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un cierre para que luego el plomo no se nos cuele dentro de la tubería. Esto lo vamos a meter por la parte de abajo para sujetar el agua que nos viene en la parte de abajo. A ver. Después, se preparan unas cuerdas de cáñamo, retorciéndolas sobre sí mismas hasta alcanzar el diámetro deseado. Ahora estamos preparando la cuerda para encordar la emplomadura y para poner para que no se cuele el plomo dentro de la tubería. De inmediato, se insertan estas cuerdas en la abertura de la tubería con la ayuda de unos calafates. Con una cuerda trenzada y mojada, conocida como trisca, y de nuevo con ayuda del buro, se prepara una estructura que servirá de molde para el plomo. Ahora estamos poniendo buro
para que no se pegue el plomo, para que no, para hacer el molde. Sí, sí, se pone sobre la cuerda para que quede más plano la emplomadura y no se agarre luego a la cuerda el plomo. Tiene burrada, ¿eh? Tiene burrada, ¿eh? El agujero es el bebedero por donde cuela el plomo para poder echarlo, para poder rellenarlo. El plomo se funde previamente en una pequeña caldera portátil que funciona con gas butano. Tras ello, se vierte con extremo cuidado y con las protecciones necesarias, pues en contacto con ciertas impurezas produce pequeñas explosiones. El metal se derrama poco a poco en el interior del molde que se ha elaborado. En apenas unos minutos, el plomo se solidifica de nuevo y los operarios retiran el sobrante con unos calafates. Estoy quitando el sobrante del bebedero, de la emplomadura. Ahora lo que falta es nada más retacarlo, expandirlo y apretarlo para que haga bien el cierre. Para esta última operación, además de los calafates manuales, los operarios se sirven de calafates mecánicos. Empezó la humanidad, la historia, soldando el plomo mediante unos moldes y soldando los tubos con plomo fundido, y terminamos en pleno siglo XXI uniendo los tubos con plomo fundido, una técnica que durará lo que duren estas tuberías todavía obsoletas de unas dimensiones que ya no se fabrican. Y con esta emplomadura que hace todavía el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha cerrado este ciclo y podemos dar casi ya por difunto al plomo en las tuberías de abastecimiento. La emplomadura de tuberías permitió hasta no hace mucho tiempo que pudiéramos disfrutar de un bien tan preciado como el agua. Gracias a los especialistas del Ayuntamiento de Zaragoza, hemos podido recordar esta técnica antiquísima, abandonada hoy debido a las condiciones del progreso. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.